Hoy, en 13%, el cuento de Juansi. Pero antes de empezar, les presentamos a nuestro patrocinador Cecilia Coworking. ¿Cómo hago yo para atraer la avifauna de Bogotá a este jardín? O sea, porque si yo tengo un espacio tan increíble para la naturaleza, para la contemplación, ¿cómo hago para que las aves, mariposas, mariquitas de Bogotá puedan vivir en este jardín? Esa es Sandra. Y sí, está hablando de aves y mariquitas, pero para entender por qué Sandra decidió hablarnos de insectos y pájaros cuando le pedimos que nos diera un tour por su coworking Cecilia, hay que retroceder la cinta. Retroceder a un momento de la historia en la que un simple cambio de ubicación hizo toda la diferencia en la vida de Sandra. Y no precisamente porque hayan mejorado las cosas. Yo trabajé en una empresa, en una constructora, y yo duré muchos años, yo duré 4 años con ellos, eso para mí es un montón. Y como a los 2 años y medio, nos cambiaron de oficina. De aquí de Avenida Chile nos mandaron para la 155 con séptima, que es, no sé si has visto un edificio de oficinas altísimo, que tiene, o sea, mejor dicho, pero que hicieron ellos mal, desafortunadamente, que cuando hicieron esos edificios de oficinas no pensaron en la gente. Y cuando Sandra dice que no pensaron en la gente, no está exagerando. Alrededor no hay un solo parque, no hay donde sentarse, o sea, son 45 pisos de oficina por torre, van como en 3 torres, y no hay donde almorzar alrededor porque la zona no estaba preparada para recibir ese volumen de ejecutivos, por así decirlo. Y a mí me empezó a afectar mucho eso, o sea, a pesar de que me gusta lo que hago, para mí ese cambio de oficina fue dramático, o sea, fue tan doloroso, por así decirlo, de después 1 hora de tráfico, no tener dónde almorzar, no tener dónde sentarse a la hora de almuerzo, o sea, y el ambiente laboral cambió tanto, o sea, todo el mundo se había aburrido, todo el mundo renegaba, todo el mundo, o sea, era súper pesado. Volveremos más adelante con nuestro patrocinador Cecilia Coworking. Por ahora, estimados oyentes, acá está. Acá viene el capítulo 7 de la 3ª temporada de 13%. Pero cuando llegué, el man me dijo, mire, el cargo suyo es en descongestión. Eso significa que yo puedo sacarlo cuando yo quiera. Pero ¿sabe qué? Yo prefiero ahorrarme esas molestias. Entonces, cuando yo le pida su renuncia, usted me la da. Y yo, listo, doctor. Le doy mi palabra. Así, esas fueron mis palabras. Yo soy dramático. Bienvenidos a 13% Pasión por el Trabajo. Yo soy Nicolás Pinzón. Y yo soy Andrés Acevedo. Y nos parece absurdo que solo el 13% de la población mundial ame su trabajo. Por eso creemos que es vital contar las historias de esa minoría especial. Esa que no odia los lunes, ni espera impaciente a que llegue el viernes, ni trabaja solo por dinero. Con la ayuda de todos ustedes queremos darle un nuevo sentido a esa parte de nuestras vidas que se llama trabajo. Hoy en 13% el cuento de Juansi. Una historia sobre sentir pasión por algo que otros pueden considerar tedioso o acartonado. Una estrategia para llegar a lo alto. Estrategia que sale tan bien que lleva al protagonista a cuestionarse si ese en realidad es el camino. En esencia sí, una historia 13%. Una historia de amores y dolores, como todas. Solo que esta es única. Y es que esta es la historia de Juansi. Una historia que vamos a contar en escenas. Escena 1. Un colegio en Cartagena y un profesor en cámara lenta. En 10º teníamos un profesor y que la aislaba. O sea, el man andaba en velocidad lenta. Ya. O sea, tú lo veías caminar y atravesaba el colegio como en 1 hora y media. O sea, era impresionante. Y nos dio un tema en matemáticas que son las identidades trigonométricas. Y, o sea, yo lo entendí, gané los exámenes y todo. Pero yo cuando hice eso que es seno sobre coseno igual tangente, yo dije, no, parce. No, o sea, yo no me voy a meter... O sea, yo no quiero que mi vida sea una constante de senos y cosenos y tangentes, ¿me entiendes? Entonces, yo empecé a ver qué era el cálculo y yo dije, hombre, si el cálculo va de este lado, ¿sí me entiendes? Yo, ¿por qué me voy a meter en una vaina que me aburre? Y no solo era que Juanse no quería vivir una vida entre senos y cosenos, sino que además tenía claro que su principal talento iba por otro lado. Y siempre tuve, o sea, en mi mente que mi capacidad de hablar,
era como lo que definía mi personalidad. O sea, a mí siempre me dieron, oye, tú sí hablas mierda y tal, pero yo ahora me empoderé en eso ya. O sea, yo me empoderé que hablar mierda es un talento. Entonces, mi talento, o sea, es hablar mierda. Y yo dije, no puedo desperdiciarlo. Teniendo claro lo que le gustaba y lo que no le gustaba, la decisión de qué carrera estudiar fue en apariencia simple. Yo sabía que ser abogado implicaba gestionar los conflictos de otras personas, ¿sí me entiendes? Entonces, yo sabía que, o sea, mi intención era ser abogado porque yo sé gestionar conflictos y me resultaba fácil. Además, yo, o sea, desde que soy muy pequeño, pues tengo, o sea, no por tirarme las de nada ni nada, pero yo hablo muy bien, me expreso muy bien, escribo muy bien. Entonces, yo dije, bueno, no puedo desperdiciar las habilidades que tengo siendo ingeniero, ¿sí me entiendes? O sea, a un ingeniero le toca hacer cálculos y mirar máquinas, entonces... Escuchando la simplicidad con la que Juan se eligió carrera, uno que se acuerda de las dudas y tal vez las malas elecciones no puede evitar sentirse frustrado. Pero ojo, lo de Juanse no es suerte. Esa claridad en realidad viene de que Juanse es un personaje diferente. No queremos decir genio porque no creemos en esa palabra, pero basta pasar unos minutos con Juanse para advertir que tiene algo especial. Y es como si supiera todo lo que uno sabe y 3 veces más. Y eso deja de ser sorprendente cuando uno se entera de lo intelectualmente curioso que Juanse era desde muy pequeño. Y yo, o sea, por ejemplo, yo desde los 12 años empecé a leer libros de filosofía y de historia y de teoría política y no sé qué. Entonces ya era como... Entonces sí, uno se demoró mucho más en entender cuál era la carrera que más o menos quería perseguir. Pero al mismo tiempo, uno no estaba leyendo filosofía ni teoría política a los 13 años. Saltemos entonces a ese calificativo tan peligroso de genio y contentémonos con decir que cuando Juan se fue a entrar a la universidad ya tenía más camino recorrido que la mayoría de las personas de su edad. Algo que, bueno, se hizo evidente cuando se revelaron los resultados del examen de admisión de la universidad. O sea, mi papá también estudió en la de Cartagena y él había pasado como puesto 12 y mi hermano había pasado puesto 18, mi papá es odontólogo. Él había pasado como puesto 18 y cuando mi hermano pasó fue como, ay tal, te fue muy bien, pero yo te gané, ¿sí me entiendes? Y entonces yo, cuando salió el examen, que yo quedé tercer puesto, o sea, yo le eché el cuento a mi papá y el man se le querían salir los ojos, ¿sí me entiendes? Como, uy, zona, tercer puesto y tal. Y entonces me regaló el celular que quería en ese momento. O sea, los mejores parches, me subió la plata que me daba todas las semanas, o sea... Porque para el Vale fue tremendo orgullo, ¿sí me entiendes? Porque, o sea, son 950 personas y de 950 que tú quedes tercer puesto es como, hey, tal, te fue bien, ¿sí me entiendes? Hoy, en 13%, estamos conociendo la historia de Juanse, un cartagenero que desde los 13 años leía libros de filosofía y teoría política, que aunque siendo chiquito le decía a su papá que iba a ser ingeniero de petróleos, sin saber muy bien por qué lo decía, se dio cuenta que las matemáticas no eran lo suyo cuando un profesor del colegio le presentó los cosenos. Su marcado interés por la política y la filosofía, sumado a la excepcional capacidad para expresarse, lo llevaron a elegir la carrera de Derecho. Entró con el puesto número 3 entre 950 candidatos a la Universidad Pública de Cartagena. Pero, y aquí algo que no les habíamos contado, tenía claro que su futuro iba a ser en Bogotá. Pero antes de que lleguemos a Bogotá, miremos lo que sucedió durante su paso por la universidad. Esa etapa que termina siendo determinante, ya sea por las cosas que ahí pasan o incluso por las cosas que no llegan a pasar. Escena 2. Una casa en el centro de Cartagena y un coqueteo con la física de Stephen Hawking. Cuando ya arranca Derecho fuerte, que es tercer semestre, a mí me toca un profesor que es impresionante, o sea, impresionante. Él se llama David Mercado Pérez. La casa del man, ponle tú, esta es la puerta de entrada de la casa del man y es en el centro de Cartagena, o sea, es viejo. Entonces, no es de este alto, sino como 1 metro más alto. Y tiene esto de pared, esto de pared, esto de pared. Las 3 paredes hasta el techo son libros. Y entonces el man tiene un grupo de investigación. Y ese grupo de investigación tenía como 1 año que no lo abría.
Y como que con el salón de nosotros el man dijo, no, vamos a abrirlo. Y él escoge a una gente, bueno, tú. Y entre esos me escogió a mí. Y cuando arrancó el cuento, resulta que el primer módulo es de historia, o sea, pero de historia, ¿sí me entienden? De historia de la civilización occidental. Entonces, ¿cuál es la teoría de los estadios del conocimiento dentro de la paideia griega? Cuando llegas a la tercera unidad, ustedes no se imaginan cuál es la tercera unidad. Física teórica. Entonces, no, vamos a leer Breve Historia del Tiempo de Hawking, ¿sí me entiendes? Vamos a leer El Mundo y sus Demonios de Carl Sagan. Y tú como, uff, aquí sí estoy hablando paja, ¿sí me entiendes? O sea, una paja que no me esperaba porque no me la esperaba. Pero, uff, impresionante. Y entonces el man tiene unas diapositivas que solo tienen fotos. Y empieza a hablarte. Y él te dice, pilla, los físicos son los filósofos que le quedan al mundo, porque son los que se están haciendo la pregunta sobre el origen del universo, ¿sí me entiendes? ¿De dónde venimos? Ya los filósofos, por lo menos en español, se limitan a ser historiadores de filosofía, ¿sí me entiendes? Pero a resolver las tres preguntas, como qué es el ser, de dónde venimos, para dónde vamos, no. Estos manes sí. Entonces, estos manes les van a dar herramientas para entender la teoría del conocimiento occidental y ustedes puedan investigar. ¿Y qué hace un abogado leyendo física teórica? Pues por supuesto no tenemos ni idea, pero ¿no les parece muy inquietante? A nosotros sí. Pero entonces, ¿en qué resultó todo ese cuento del grupo de investigación? Bueno, pues esa respuesta sí la tenemos, en absolutamente nada. Resulta que eso terminó en que a Juan se le tocaba investigar sobre un concepto biológico que se llama autopoiesis. Y pues eso ya se veía muy lejano y muy aburridor para él. Y bueno, como suele suceder, ese proyecto quedó a medias. ¿Fue inútil entonces? Pues uno podría argumentar que sí. O también uno podría escudarse en esa frase de que lo que no lleva a nada es absolutamente esencial en la vida. Lo que sí creemos es que, y esto lo decimos desde nuestra propia experiencia como estudiantes de Derecho, uno como abogado tiende a creer que el derecho lo es todo. Y allí están las respuestas, y uno se termina ensimismando tanto en su campo de conocimiento que termina valorando los procedimientos y las normas por encima de las personas. Entonces, tal vez esas experiencias conociendo otras disciplinas sirva para darle al derecho su justa medida y para no olvidar a las personas. Y como en un futuro Juanse iba a trabajar en el sistema judicial, sí que era importante no perder de vista a las personas. Escena 3. Juanse tiene un plan. En este punto de la historia, Juanse está a punto de terminar la universidad y otra vez tiene una cosa clara. En 13% diríamos que tiene clara cuál es la baraja de cartas con la que está jugando. Juanse sabe que no es fácil hacer relaciones públicas siendo graduado de, paradójicamente, una universidad pública, pero a pesar de esto está decidido a ir sumando nuevas relaciones, nuevas cartas a su baraja. En realidad, para una persona que estudia en una universidad pública es mucho más difícil hacer relaciones públicas. Sobre todo en una ciudad que no es en la que estudiaste. Entonces, yo armé un plan, ¿sí me entiendes? Bueno, listo, existe la judicatura, ¿sí me entiendes? Yo voy a Bogotá, hago la judicatura y ahí veo cómo armo mi capital simbólico. Y entonces, claro, yo empecé a trabajar en la judicatura y ahí empecé a conocer gente y tal. El primer plan fue ese, listo, vamos a armar el capital simbólico. Pero ya cuando estaba trabajando, yo estaba haciendo la judicatura y me quedaba hasta las 8 de la noche. Pero no era porque eso tuviera incidencia en el capital simbólico o no, sino porque, uno, los temas eran súper interesantes. O sea, yo estaba en la sección tercera del tribunal y, por ejemplo, mi primer caso, o sea, a la semana de estar trabajando, fue hacer una audiencia de una vaina que se llaman los contratos de estabilidad jurídica. Que yo medio había ojeado, pero yo... Y cuando veo, no, que unas inversiones de no sé cuántos miles y esto tiene que tener estas vainas y tal, yo digo, esto está elegante. Pero después se vino una vaina más caliente, ¿no? Que
superposición de áreas de importancia ambiental, creo que es que se llaman, del SINAP, con títulos mineros. Entonces hay que quitar esos hijueputas títulos mineros. Entonces mi jefe me dice, no, ahí hay 8, mentira, ella me dio 1 y yo vi que habían 8 más. Y yo le dije, doctora, démelos todos, pero regáleme 2 semanas para leer. Y ella me dijo, eso va. ¿Eso? Sí, o sea, ella es de Popayán. Ella dijo eso va como una magistrada del Tribunal de Cundinamarca diría. Sí, exacto, sí. Sí, como ella diría eso va, pero ajá, o sea, yo necesito mis herramientas. Su primer trabajo, que era una especie de práctica universitaria, pintaba muy bien. Se estaba enfrentando a temas supremamente interesantes, pero ojo, eran interesantes para él. Puede que uno vea los expedientes que pasaban por el escritorio de Juanse y su cara no sea de ilusión, sino de tedio. Yo recuerdo en mi cabeza que eso era un expediente que era una caja. De esas cajas de papel reprograf y tal, llenas de papeles, men. Y habían 2 como de esos acetas llenos de fotos. El caso del peladito, del peladito que estaba de Restitución Internacional. Y entonces, regularmente la gente ve un expediente así, tablúo, y dice, uy, ¿de qué culo vaina es puta? Yo lo vi, y yo lo primero que vi fue las fotos. Qué culo fotos. El papá y tal, cogiendo al hijo y tal. No, en España, tal. Y entonces, ¿tú quieres saber el cuento? Bueno, ¿y cuál es el...? O sea, primero, ¿tú por qué onda me mandas estas fotos, man? O sea, ¿yo por qué tengo estas fotos en un expediente judicial? Es la primera pregunta que yo me hago. Entonces, yo empiezo a reconstruir la historia. No, y entonces, en ese cuento, la vieja, en mi opinión, yo no soy médico, ni psiquiatra, ni psicólogo, ni nada. Pero tú ves cómo la vieja se va volviendo loca en el camino. O sea, el primer correo que le mande es como, mira, Juancho, ayuda a tu hijo y tal. Y como el 12º correo, la vieja, esta palabra no se me olvida. Oye, morrana de hierro y tal. Porque el man sufría de hemorroides, ¿sí me entiendes? Mándale plata a tu pelado. Juanse tenía lo que Daniel Pink llama motivación intrínseca. Una que no necesita de beneficios externos para querer hacer su trabajo. Sus intereses entonces estaban alineados con los de su organización. Y cuando tú empiezas a interesarte por tu trabajo, por el mismo trabajo, o sea, no es que es lo que te pagan o es... No, men. O sea, es que a ti te interesa lo que haces. Y para que te interese lo que haces, va en ti, únicamente. Únicamente va en ti porque la curiosidad es una vaina que llevas por dentro. Y la curiosidad puede aplicar para todo. El problema es que es muy difícil que los intereses de cada individuo se alineen con los intereses del lugar en el que está trabajando. ¿Por qué? Porque casi todos los lugares en los que trabajamos son macroestructuras. Y las macroestructuras en sí mismas tienen unos fines. Entonces, para que uno esté tranquilo en el lugar en el que trabaja, los fines de uno tienen que estar alineados con los fines de la macroestructura a la que uno pertenece. Entonces, ¿qué pasó? Trayendo a mi cuento. Que si yo quería servirle a la comunidad, me interesaban los chismes de los procesos. Y al final el objetivo de la administración de justicia es darle justicia a la gente. Pues mis fines trabajando estaban alineados con los fines de la institución en la que yo estaba trabajando. Entonces es perfecto porque tú no necesitas que nadie te diga nada. Tú vas a hacer lo que tú quieres hacer. Estás haciendo lo que quieres hacer. Nadie te dice nada. Cuando a uno le interesan los temas en los que está trabajando, está alineado con la misión de su organización y además de eso su trabajo tiene impacto, pues resulta apenas normal que Juan se mire su trabajo y diga: no, papi, esto está elegante, men. O sea, estás contribuyendo con algo, ¿sí me entiendes? Estás quitando... O sea, lo más hijueputa es que como 4 casos eran de páramo, ¿sí me entiendes?
Y como el 90% del agua, no estoy seguro, 80 y pico por ciento del agua potable que se consume en Colombia viene de páramos. Tú imagínate la incidencia de un proyecto minero en un páramo para Colombia, ¿sí me entiendes? O sea, el 90, 80 y pico por ciento del agua del país. Entonces tú dices, no, o sea, esto es, pues puta, vamos a salvar el mundo, ¿sí me entiendes? Y entonces tú dices, claro, por aquí se puede, o sea, estamos resolviendo conflictos, estamos haciendo cosas chéveres y en administrativo estamos viendo cómo trabaja la administración. Y por eso yo me quedé, porque yo dije, uff, qué elegante es servirle a mi país. Yo me sentía cumpliendo mi labor social como abogado. Por eso yo dije, la rama judicial está a la verga. No es fácil encontrar esa intersección entre lo que uno es bueno, lo que el mundo necesita y lo que además da dinero. Algunos pasan todas sus vidas buscándolo. Unos pocos afortunados llegan ahí. Una porción aún menor, llamémoslos ultra afortunados, llegan a esa intersección mágica en su primer trabajo. Pues Juanse era uno de ellos y su éxito era inminente. Imagínate que un man que está haciendo la judicatura es el que hace los fallos de superposición de áreas de importancia ambiental con títulos mineros. O sea, de eso habían 20 casos en toda la sección tercera del tribunal y yo era el que los hacía. Mi jefe se enfermó y ella, sin decirle a nadie, me puso a mí a revisarle el trabajo a los otros manes que le pagaban. Su éxito sin duda era acelerado, pero nada comparado con su ascenso en una de las principales cortes de Colombia. Eso viene a continuación. Por ahora, una pausa. Todos los espacios tienen un tema de contemplación que para mí es fundamental, ¿sí? O sea, que tú no estés trabajando todo el día contra una pared, porque precisamente por eso la distribución de las mesas, porque mucha gente me decía, no, pues peguemos a todo el mundo a los alrededores y te cabe mucha más gente. Sí me cabe mucha más gente, pero es que yo no quiero ver que la gente todo el tiempo esté mirando hacia la pared. Estamos de vuelta con nuestro patrocinador Cecilia Coworking. Acaban de escuchar a Sandra, su fundadora. Y ella no quiere a nadie trabajando contra la pared, porque hace unos años, debido a un cambio de oficina, Sandra terminó trabajando en unos edificios pensados principalmente para producir, pero no pensados para las personas que iban a trabajar ahí. Ese cambio fue tan drástico que significó literalmente que Sandra dejó de disfrutar su trabajo. En su coworking, llamado Cecilia, Sandra quiere que las personas vivan exactamente lo opuesto, que su lugar de trabajo sea tan agradable, que haya ahí tanta belleza, tanta naturaleza, que sea inevitable ser 13%. Yo quiero que la gente cuando levante la cabeza vea un árbol, vea un pájaro, vea el cielo. Y eso se puede aquí desde cualquier lugar de la casa. Entonces, para mí era la magia de este lugar es ese. La magia de este lugar es poder a 2 pasos salir a un jardín increíble. Sandra, en Cecilia, quiere demostrar que para trabajar uno no tiene que sentirse lejos del hogar. Desde que tú ves la casa de lejos, tiene un sauce llorón gigante, un naranjo más abajo. Entras, las texturas de la casa son impresionantes porque es una arquitectura de 1950, es arquitectura moderna. Los materiales son muy rústicos, tiene un pared de piedra Bogotá, creo que le llaman esa piedra por casi toda la casa, transversal a la casa. Entonces, la primera oficina que tú ves es una oficina de doble altura, ventanal gigante con vista completa al jardín. O sea, es un espectáculo de oficina. Chimenea, o sea, te sientes viviendo como en una casa de un lord inglés impresionante, pero es tu lugar de trabajo. Podríamos seguir describiendo la cantidad de detalles que hacen de Cecilia un lugar realmente excepcional, pero vamos a dejar que ustedes mismos lo descubran. Eso sí, un spoiler, tiene un cerezo en la mitad de la casa. Si quieren conocer más sobre el lugar donde el trabajo no se siente como trabajo, vayan a ceciliacoworking.com o busquen en Google Cecilia Coworking Bogotá y seguro les sale. Denle un vistazo a las fotos, vayan a visitarlo, seguro no se van a arrepentir. Desde muy pequeño, Juan se había tenido claro que lo suyo sería ser abogado. Lo comprobó rápidamente cuando al poco tiempo de empezar a trabajar ya se estaba enfrentando a casos judiciales que encontraba muy interesantes y que a su vez eran importantes. Las condiciones estaban dadas para su ascenso acelerado en la rama judicial de Colombia. Y eso fue justo lo que sucedió.
Pero tal vez nunca hubo mayor prueba de lo bien que le estaba yendo a Juanse que esa vez que su jefe le dijo: necesito un clon suyo. Escena 4. Necesito un clon suyo. Me entra la llamada de un número desconocido. Aló, y tal. Habla con... Ya, bueno, el doctor, ¿cómo está y tal? No, mire, y tal, que lo llamo a ofrecerle un trabajo, no sé qué. Y le dije, no, doctor, o sea, muchas gracias y tal. Si quiere, ahorita más luego lo llamo porque estamos en audiencia y tal. No, y tal, pero es que mire que le voy a ofrecer el cargo de oficial mayor y tal. Yo, no, sí, doctor, no se preocupe, pero es que estoy aquí ocupado con la audiencia. No, pero ¿usted qué le pasa y tal? Un trabajo de 8 millones de pesos. Y yo le dije, doctor, pero yo estoy en audiencia. Es más, si se va a poner con la lata... No, ¿cómo así y tal? No, yo no puedo dejar tirado mi trabajo. O sea, ahora tengo más audiencias y yo no voy a dejar tirado mi trabajo. Yo, cuando termine la audiencia hablamos, doctor. O sea, el vale dijo, ok, ya. Y ahí cerramos la llamada. Y entonces, mi jefe, o sea, la juez escucha todo, que o sea, ya se dieron cuenta, yo tengo un megáfono en el galillo. Y ella dice, ¿y con quién hablaba? Yo, no, el doctor. Y ella como, o sea, usted le acaba de decir que no al consejo de Estado. Y yo le dije, doctor, ¿usted qué quiere que yo la dejara tirada aquí? Ah, no, sí, pero es que esas oportunidades no las puede uno desperdiciar, no sé qué. Y dije, bueno, doctora, yo llamo a Vale después de que salgamos de la audiencia. Pero yo no lo voy a dejar tirar a usted aquí. Ah, bueno, listo. Se acabaron las audiencias, yo llamé al man. El man me dijo, no, véngase ahora a las 2. Y yo le dije, no. Porque teníamos un almuerzo de cumpleaños en la oficina. Y yo dije, men, ya yo di mi palabra que voy, ¿sí me entiendes? Entonces me dijo, no, cuando usted quiere. Y yo, bueno, listo, ¿sí me entiendes? Entonces, después del almuerzo salí directo para allá. Y qué culo leche porque era viernes y yo los viernes me descualquiero, pero... Ese viernes, como había tenido audiencias, tenía traje y todo. Entonces, yo es grande, ¿sí me entiendes? Fui y tal. Y el man me dijo, no, mire y tal, que yo quiero que usted trabaje con nosotros y tal, que no sé qué, que a mí me parece usted una persona muy inteligente y tal. Él me dijo una frase súper hijueputa. Me dijo, usted es una de las personas más brillantes que he conocido en mi vida. Y el man solo me dio clase una semana. Y yo como, qué caliente. Paren ahí y recuerden esto. Las historias de 13% son historias de amores. ¿Y qué más historia de amor que un nuevo trabajo en el que le pagan bien, que tiene que ver con lo que a uno le gusta y en el que su jefe le dice, usted es una de las personas más inteligentes? ¿Hasta ahí pinta bien la cosa o no? Y bueno, eso fue un viernes. El jueves, ya estaba trabajando en Del Man. Y a la semana de estar trabajando con el man me ascendió. O sea, una semana después de haber empezado a trabajar con el man me ascendió. Y no solo me ascendió, sino que el cargo que yo tenía se lo dio a un amigo mío. ¿Sabes cómo me dijo el man antes de ascenderme? Me dijo, oiga, yo necesito un clon suyo. Un clon fue la palabra exacta. Yo le dije, no, te tengo el sujeto. Y sí, no. O sea, en realidad no le dije el clon, le dije, no, doctor, no es un clon, pero es un amigo que él también había estado en el grupo de investigación ese que el centro es constitucional. Y el man me dijo, no, él me entró primero en tutela y me dijo, necesito a alguien que sepa tanto constitucional como usted, un clon suyo. Y yo ya, y se lo sumé y le dije, el Vale es de un pueblo de cerca de Cartagena y tal, y le ha tocado duro, pero el man es magia. Y acá en Bogotá no le estaba yendo tan bien y no sé qué. Y yo dije, no, este man es culo de magia. O sea, este man no le está yendo bien es porque hombre, o sea, estamos de injusta, ¿sí me entiendes? Eso no es más nada. Ese parece ser el sueño. Que uno de estos días entre el jefe y le diga, usted es tan bueno que necesito un clon suyo. Ese es el clímax de una historia de amor. Pero ojo, y ahora sí que pongan mucho cuidado. Las historias de 13% son historias de amores y de dolores. Y lo que venía a continuación era, se imaginarán,
dolor. Escena 5. Una mala orden. El último proyecto de tutela, el man no se da cuenta y me corrige y borra todo el caso concreto de la tutela. O sea, deja nada más las consideraciones jurídicas sin relación con los hechos. Entonces yo, en vez de obedecer una mala orden, yo dije, o sea, sin caso concreto no hay nada. Lo reduje y lo dejé. Y entonces, ahí el man había puesto a otra persona que me revisara. Nunca me había revisado otra persona. Cuando la otra persona revisa, yo le dije, hey, o sea, el doctor me dijo que borrara eso, pero yo no lo borré porque, o sea, es el caso concreto, ¿sí me entiendes? O sea, yo creo que es que él no se dio cuenta. Que en efecto fue lo que pasó. Entonces, este otro man, yo no sé de qué manera le habrá dicho eso, pero estaba con él y mi jefe en la oficina y me llama mi jefe todo emputado. Y tal. Usted y tal, yo soy el que firma. Yo le dije que hiciera una corrección. Usted tiene que hacerla. Oye, doctor, o sea, la verdad es que si a usted le parece que un fallo sin caso concreto está bien, usted es el que firma. Entonces el man entró como en shock. Y es un man que como mueve la cabeza así como... regáleme un permiso, doctor Sebastián. Y yo, bueno, listo. Salí. Y salió el otro man y me dijo, al doctor le tocó dejar lo que usted dijo. Y yo como, bueno. Y el man me hizo seguir otra vez. Por otro proyecto. Y ahí ya arrancó lo feo. Juanse tenía la razón. Y sí, su jefe se había equivocado y había tenido que corregir. Pero más allá de eso, lo cierto es que ya el daño estaba hecho. Y lo que vendría a continuación sería, como dice Juanse, lo feo. Le dije, doctor, perdón por los inconvenientes. Porque yo, en mi interior, yo dije, hombre, el man cree que yo lo que quería era cuestionar su autoridad. Y la verdad es que la autoridad es una vaina demasiado importante en ese ámbito. Entonces yo dije, hombre, yo debía haberle dicho eso a este man solo. Ese fue mi error. Pero papi, de ahí en adelante, o sea, ya. O sea, de ahí en adelante no aprobaba ninguna de las providencias que yo redactaba. O sea, no, o sea, en realidad ni siquiera revisaba lo que yo hacía. Y como te digo, o sea, yo estoy comprometido con la administración de justicia, o sea, y empieza a apilarse mi trabajo ahí, apilarse, y yo, o sea, ¿la gente qué? Y en las veces que su jefe sí le revisaba el trabajo, solía regañarlo por pequeñeces, como la última vez, la gota que rebasó la copa, cuando lo regañó por 4 comas. Sí, literalmente por 4 comas. Entonces yo dije, no, papi, no. Eso fue un miércoles. Y a nosotros nos tocaba entregar el trabajo los viernes. Entonces yo dije, no, yo termino lo que tengo ahora y el lunes renuncio. Así fue, tal. Llegué el lunes, el man siempre tiene la oficina del despacho abierta. Cuando yo llegué el lunes, había gente esperando y él había recibido a varias personas. Y yo, reitero, tengo un megáfono en el galillo. Yo llegué, buenos días, tal, saludé. Cuando yo dije, buenos días, el man llama al asistente de él, el asistente entra. Y el man le dijo que no iba a recibir a nadie. O sea, yo dije, ya la vieja salió, dijo. Yo dije, este man se huele que voy a renunciar. Ahora sale con el cuento que no recibe a nadie y tal, porque él cree que esto es una pataleta mía. Pataleta. Yo dije, bueno, no recibes a nadie, pedí más trabajo, que yo dije, yo no le voy a robar plata al Estado. Pedí más trabajo y dije, no, mañana no vengo porque mañana cree que también es pataleta. Vengo el miércoles. Cogí, trabajé, tal. Miércoles a la primera hora entregué lo que había terminado y fui a donde el man. Le dije, doctor, he estado pensando mucho y tal. Yo creo que lo mejor es que yo renuncie. Les da muchas gracias por la oportunidad. Creo que la única persona que se beneficia de mi estadía aquí soy yo.
porque la verdad es que no estoy cumpliendo los objetivos de la descongestión y la gente no está recibiendo la justicia que está pidiendo, entonces el único que está ganando soy yo. Entonces, muchas gracias. Y ahí el man dijo, no, yo no quería que usted renunciara y tal, yo quería era que usted hiciera las cosas como nosotros las hacemos aquí, no sé qué. Pero después empezó, le empezó a dar como rabia, entonces empezó a decir, no, pero es que su trabajo no sé qué. Yo dejé que dijera lo que quería, ¿entiendes? Ya, listo, doctor. Y ahí, de verdad, muchas gracias y tal. Y hablamos, le di la mano. Y ahí le entregué mi carta de renuncia. Un ascenso acelerado y una caída aún más estrepitosa. Episodios que cuando uno examina en el espejo retrovisor casi que no puede creer. Episodios de la vida que luego uno teje y vuelve una narrativa de lo que uno fue y de lo que uno es. Una historia de amores y dolores, como hemos dicho tantas veces aquí. Podríamos hablar de lo duro que fue para Juanse este último episodio. Del tiempo que duró acostado en la cama echándole cabeza a lo que salió mal, imaginando escenarios alternativos con un final más feliz. Pero no, hablemos mejor de la reflexión. Y sí, como los que han pasado por estos episodios dolorosos saben, no hay mejor momento para reflexionar, para pensar hacia dónde va uno en medio de esa crisis. Y eso fue justo lo que hizo Juanse, mirarse y evaluarse. Escena 6. Juanse fragmentado. Yo, por ejemplo, el trabajo que yo tenía, el último cuando me ascendieron, la persona más joven que tenía ese cargo en mi despacho tenía como 31 años. Yo tenía 24. O sea, era como, wow, ¿sí me entiendes? ¿Tú por qué estás dejando esto? Y dije, porque soy más importante yo. O sea, cuando yo me levanto en la mañana, cómo me siento conmigo mismo. O sea, cuando me voy a acostar, qué me digo para dormir. Cuando estoy con mis amigos, qué cuento sobre mí. Porque el yo se construye narrativamente. Entonces, si el yo se construye narrativamente, uno, yo no puedo dejar que nadie diga que mi trabajo no sirve. Porque si yo dejo que me digan que mi trabajo no sirve, yo me lo voy a creer. Eso es lo primero. Entonces, si tú crees que mi trabajo no sirve, bien, es tu opinión. Y como tú eres el dueño del chuzo, tu opinión vale más que la mía en este contexto. Pero tú no eres dueño de mi vida, ¿sí me entiendes? Muchas gracias, hablamos. Yo no digo que yo tenga la razón o él tenga la razón. La narrativa de él es una y la mía es otra. Y cada quien tiene que asumir lo que más le convenga narrativamente. Y a Juanse no solo no le convenía asumir la narración de que su trabajo no servía de nada, tampoco le convenía dejar de lado uno de sus principales talentos. Entonces yo me estaba dando cuenta que en la rama judicial, si bien estaba aprendiendo mucho como abogado, de todas maneras eso de hablar paja ya lo estaba sacando de mí. Y yo creo que nadie tiene ningún talento de sobra. Nadie. O sea, todos tenemos que buscar la forma de integrar los talentos, todos los talentos que tenemos en nuestros objetivos de vida. Entonces, yo estaba dejando un talento de lado, porque estaba siendo exitoso y tal. Pero estaba dejando un talento de lado y yo creo que eso me estaba haciendo sentir incómodo. Porque no todas las partes de mí que me gustan estaban haciendo parte de mi vida, sino unas cuantas partes de mí que también me gustan. Pero no quería renunciar a esa otra parte de mí. Y no es que yo no quiera ser abogado. O sea, estoy muy feliz con eso. Es más, ahora en diciembre acompañé a unos líderes sociales a declarar en la fiscalía y no sé qué. O sea, y eso me emocionó. Yo dije, qué chimba. Pero no quiero, que eso de hablar paja sea tan en un segundo plano.
Entonces yo dije, no, yo tengo que integrar mis talentos todos, porque a nadie le sobra nada. Entonces, ¿cuál es la nueva versión de Juanse? La versión que intenta no dejar ninguno de sus fragmentos por fuera. ¿Qué pasa? Yo estoy construyendo como otra parte de mi vida, ¿sí me entiendes? Yo, como te dije, yo estudié música no pues formal, sino informalmente, como 5 años. Tengo muchos amigos músicos y tal, y estoy tratando de conocer pues la industria. Y yo en diciembre de 2018 me puse como objetivo que le iba a dar un viro a mi carrera profesional y iba a convertirme en representante de artistas y deportistas. Juanse, en el giro más reciente de esta historia, pasó del sistema judicial a la industria de la música. ¿Y cómo va a ser para que le funcione? No tenemos ni idea. Pero Juanse tiene un plan. Entonces yo dije, eso va. ¿Por qué un show de YouTube con músicos? Porque si yo quiero ser representante de artistas y deportistas, yo tengo que tener capital simbólico. O sea, la gente del medio tiene que conocerme. Y en el negocio de la música existen, pues en mi opinión, obviamente contractualmente también existe el de edición, pero para limitarlo, el que produce la música y el que la distribuye. Entonces, un canal de YouTube es un canal de distribución. Entonces, si yo logro sacar adelante ese proyecto, puedo construir el capital simbólico, o parte pues, o sea, no digo que todo, pero puedo construir el capital simbólico para poder empezar a conocer a la gente del medio. Entonces, ya grabamos el primer show, quedó horrible. O sea, Hasta aquí la historia de Juanse hasta ahora. No vamos a elaborar mucho en lo que significa. Basta con decir que las historias de 13% son historias de amores y dolores, y que vale la pena reflexionar tanto en esos puntos altos como en esos puntos bajos. Esperamos que la hayan disfrutado y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Si les gustó lo que acaban de escuchar, por favor ayúdenos compartiendo este podcast con alguien. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy. La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo. Para conocer más de nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales que existen o pueden visitar nuestra página web www.13%.com. Ahí podrán encontrar más sobre nosotros, artículos, las próximas tertulias, el modo de pautar en 13%, en fin. ¿Cuáles deseos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será. Los créditos, incluyendo la canción del final, los pueden encontrar en las notas de este episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Y tuyo será.